Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quítale y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El que te pide, dale, y el que quiere tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, damos gracias por tu palabra. Bendiga nuestros oídos y nuestros corazones para recibirla con humildad y con amor. Enséñanos a oír y a percibirnos de lo que tú quieres enseñarnos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con los seis, mas yo os digo. En este Evangelio de San Mateo encontramos 6, mas yo os digo. Teniendo en cuenta que cuando Jesús comenzó a enseñar acerca de cómo vivir la nueva fe. Esto es algo que llamaba la atención de los oyentes, porque dice la Biblia que cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó todas estas enseñanzas, desde Mateo 5 a Mateo 7, 28, donde termina esas enseñanzas que hemos venido tratando, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Hasta ahí parecería que ellos no habían oído a Jesús, habían oído las enseñanzas de los escribas y de los fariseos, pero cuando Jesús terminó de enseñarles, se admiraron de su enseñanza. Y sobre todo porque establecieron la diferencia de cómo enseñaban los escribas y los fariseos y cómo enseña Jesús. Y dice que Jesús les hablaba como quien tiene autoridad. Jesús tenía obviamente autoridad. Los fariseos y los saduceos y los publicanos seguramente se limitaban al discurso ritual, religioso, rígido. Pero Jesús enseña una doctrina de amor, una doctrina de misericordia, una doctrina muy diferente, que no es legalista, no es ritualista, es una doctrina inspirada en el amor, como debe de ser. Entonces estuvimos viendo los yo os digo,
haciendo contraste entre lo que decía la ley del Antiguo Testamento y lo que decían los dichos antiguos, que por cierto algunos dichos antiguos alteraron la doctrina, alteraron la enseñanza de la ley. Porque Jesús no es que esté contradiciendo la ley, porque antes Él vino a cumplir la ley. Yo no he venido para abrogar la ley o para hacerla nula, sino para cumplirla. Porque lo que Jesús quería era que la enseñanza, si la justicia nuestra conducta, nuestra forma de vida, tiene que ser mayor a como vivían y enseñaban los escribas y los fariseos. De ahí que dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríais en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y los fariseos era muy dada en el ritualismo, en la práctica del ritual, sin importar la conducta propiamente de cómo deberían vivir. Pero Jesús dice que los que quieren ir al cielo debemos observar una conducta mayor, hacer más que el simplemente saber pero no hacer, como a veces sucede. Hay cosas que las sabemos y son bonitas, estamos llenos de bonitas enseñanzas, estamos llenos de bonitos rituales, pero a veces nos hace falta más acción, más práctica de lo que decimos creer. Entonces, la nueva enseñanza de cómo vivir la nueva fe antes que todo es que debemos ser luz, diferenciarnos de las tinieblas, que debemos ser sal, que debemos darle un nuevo sabor, el verdadero sabor que debe tener la vida. Amén. Entonces Jesús no está contradiciendo lo que la ley enseñaba, pero sí estaba contradiciendo lo que decían los antiguos. Y vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver si alcanzamos a ver dos punticos. El amor así a los enemigos. Dice el verso 43: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Tal vez eso sería lo que muchos quisiéramos en un momento dado, y lo que muchos se les haría muy fácil. ¿Qué? Pues sencillamente amar al prójimo, al que nos hace bien y al que nos hace mal, pues aborrecerlo. Eso sería como lo más lógico desde el punto de vista puramente humano, lo que muchos quisieran. Qué bueno que yo pudiera en verdad amar al que me ama y el que no me ama odiarlo. Resulta que ese aborrecerás a tu enemigo es un dicho de los antiguos, añadido a la ley, pero no es lo que la ley enseñaba. Eso no lo enseñaba la ley, pero los fariseos habían añadido eso. Entonces Jesús quería corregir los dichos. Hay cosas que van haciendo carrera y se convierten como en dogmas de fe, pero el origen a veces se desconoce. Por eso es tan importante el conocimiento de la Escritura. Siempre estamos reiterando lo que Jesús dijo: escudriñar la Escritura, porque lo que nosotros debemos observar y practicar no es tanto los dichos o enseñanzas
por muy bonitas que parezcan, deben estar ajustadas a la realidad de la palabra de Dios. Porque nosotros estamos es para cumplir y obedecer la palabra de Dios. Los fariseos habían agregado muchos dichos y muchas enseñanzas que llamaban mandamientos de hombres, que hacían muy difícil el cumplimiento de la palabra, porque la exageraban más. Vamos a ver qué decía la ley según Levíticos capítulo 19, verso 18. Levíticos 19, verso 17. No aborrecerás a tu hermano. Mire cómo decía la ley. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con él. Porque claro que sí, hay diferencias. Una de las dificultades que se ve en todos los lados, digo en todas las comunidades, tanto religiosas como seculares, en los colegios, en las empresas, en las universidades, es la convivencia. La convivencia a veces se hace muy difícil porque no todos pensamos igual ni actuamos igual. Por eso es tan importante el diálogo, el razonar sobre las cosas. Y de hecho siempre digo mucho que cuando uno viene a la iglesia se viene también es a hacer un razonamiento, a razonar. No hacer las cosas por hacerlas, porque a la final se vuelven rituales que no aportan crecimiento, no aportan madurez. De ahí que mucho cristiano pasa demasiados años en la iglesia y no se le ve el crecimiento, el desarrollo, como predicaba el pastor esta mañana, porque nos limitamos a ser oidores, pero no practicantes de lo que oímos. Y lo que nos transforma, lo que nos regenera, es la aplicación de la enseñanza en nuestra vida práctica. Por eso, por ejemplo, hablando de la ira, volvamos a Mateo 5 y vuelven a los dichos de lo que decía la ley y lo que Jesús quería que ellos entendieran. Por ejemplo, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho, cualquiera que matare será culpado de juicio. Esto ya lo vimos. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, porque aquí el problema es la actitud, porque el enojo, la ira, la rabia incontrolable, las emociones de ira no tratadas acabarán llevando al homicidio, porque todo comienza por una ira, por un rencor, por una rabia. Y ya dijimos que hay gente que aunque no mata con un arma, pero matan con el pensamiento, porque si por ellos fueran, o pues nosotros fuéramos, lo mataríamos. Nos da tanta ira, entonces esa actitud es la que está mal. Si no se trata, acabará siendo un homicida, acabará matando a su prójimo. Por eso la gente se mata, se asesinan, porque no frena el odio, no revisan su corazón, no perdonan.
sino que acrecientan la rabia, la ira. Y fijémonos bien cómo sigue diciendo Jesús. El verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, resulta que entre dos personas hay un conflicto, que es muy normal, eso no es un pecado. Somos seres humanos y manejamos diferencias. Hay un conflicto entre dos hermanos. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Cuando venimos al culto, dice el verso 23, cuando traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué está diciendo? Allí te acuerdas, porque yo estoy haciendo memoria, cómo está mi vida, cómo me estoy yo conduciendo, qué cosas están bien, qué cosas están mal, porque yo vengo ante Dios es a reconocer mis defectos, mis culpas, mis faltas, y a pedir a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento para yo transformarme, cambiar, ser otra persona. A eso es que uno viene a la iglesia. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Entonces, si allí usted recuerda que hay un rencor, una amargura, una raíz que está por allá muy guardada, entonces no haga el culto en ese momento. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano y entonces después ven y presenta tu ofrenda. Y miren lo que sigue diciendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. El camino se hacía largo y en los caminos surgían diferencias. Y cuando había un pleito entre dos personas, mientras iban por el camino, deberían razonar los dos y arreglar el problema, porque más adelante podía haber una inspección de policía y el más ofendido podría buscar el juez o el alguacil y decirle: mire, este me hizo daño. Entonces ya el alguacil entraría a hacer un juicio y no sería razonable, porque mayormente los cristianos, y lo dijo Pablo, entre los cristianos no deberíamos acudir a tribunales para que nos hagan juicios. Nosotros mismos debemos tener una espiritualidad y una madurez, cosa que seamos capaces de arreglar nuestras diferencias. Porque es muy triste cuando yo me enojo a tal punto que no entro en razonamiento, se me bloquea la mente y no busco conciliar. Entonces lo que yo tengo que buscar es un abogado, tengo que buscar un policía, y eso es lo que no estaría bien. El Señor nos dice que mientras tanto que vamos en el camino nos pongamos de acuerdo. Razonarás con tu prójimo, hablarás, dialogar, como lo que debe hacerse en los hogares, con los hijos. No violentar, sino razonar, dialogar, y no hablar al alegado, sino hablar con cordura, porque somos capaces de entendernos, y ojalá que así hiciéramos. Pablo, cuando escribía la carta a los Corintios, también les aconsejó sobre lo mismo. Y Pablo habla de que nosotros los cristianos, hablando especialmente de los cristianos, debemos ser legítimos, obviamente delante de los incrédulos. Y dice en 1 Corintios 6, osa, una pregunta: ¿alguno de vosotros
cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está bien, y dice Pablo, que nosotros llevemos nuestros asuntos a los injustos y no a los santos. Yo entiendo que Pablo está queriendo decir que cuando surjan diferencias, busquemos consejeros espirituales. Uno como pastor extraña mucho que antiguamente el pastor se le reconocía más como esa autoridad y esa capacidad de consejería en la iglesia, porque los hermanos buscaban más al pastor para diferenciar los pleitos, o a la junta local o a los ancianos, porque lo que se espera es que entre nosotros mismos arreglemos nuestros asuntos. Eso es lo que Pablo está enseñando. No está bien que tengamos que ir ante los tribunales de los injustos, porque veamos o leamos todo. Dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si nosotros vamos a juzgar al mundo, según dice la Biblia, en el reino milenial, juzgaremos con Cristo y reinaremos con Cristo. Ya debemos tener una mente de mucho juicio, de mucha equidad, de mucha igualdad, de mucha justicia. Amén. Porque ¿cómo así que si vamos a juzgar el mundo, somos indignos ahora para juzgar cosas pequeñas? Porque son cosas pequeñas. A veces entre los hermanos se forman cosas realmente pequeñas, pero se van acrecentando, porque en vez de apagar el fuego, se le echa más leña. En vez de quitarle fuerza a la ola, parece que se le pone más fuerza, se le da más importancia, se le da más énfasis. Tenemos que aprender a apagar. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el furor. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿No sabéis que hemos de purgar a los ángeles? No solamente el mundo. La iglesia purgará no solamente el mundo, sino también a los ángeles. Yo ni me imagino cómo será eso. ¿Cómo purgaremos los ángeles? Pero según Pablo yo entiendo así: ¿no sabéis que hemos de purgar a los ángeles? Nos va a tocar arreglar problemas también entre los ángeles. ¿Quién sabe cómo serán los problemas entre ángeles? Pero hasta los ángeles se pelean según eso. ¿Cómo es de difícil la convivencia, no? Que hasta los ángeles a veces se echan sus peleas, porque nos va a tocar llamar a Gabriel. ¿A cuál más? A Miguel. Y dice: bueno, ¿qué pasa Gabriel y Miguel? Pues arreglen ese problema, a ver. ¿Cómo así que se están peleando? Nos va a tocar, según dice la Biblia, porque yo lo entiendo así. ¿No sabéis que hemos de purgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Porque está hablando de esta vida, o sea que la otra vida, ¿no? Debemos aprender a juzgar las cosas de esta vida. Amén. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros,
¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien la afrenta? Los cristianos debemos estar tan dispuestos a sufrir el agravio, a sufrir la afrenta por el bien del otro. Es que lo que a veces nos afecta mucho es los derechos. Siempre decimos, es que yo tengo derecho y este es un país de derecho. Nunca se hablaba tanto como hoy de derecho. Y a todos les quieren reconocer y queremos reconocerles sus derechos. Y por los derechos que cada uno dice tener, es una paradoja, se hace mucho daño, porque el derecho nos vuelve egoístas, nos vuelve groseros y no nos permite razonar, porque nos radicalizamos en que yo tengo derecho, y por derecho se pierden hogares, por el derecho se cometen homicidios, por el derecho se hacen muchas cosas perversas, porque cada cual dice tener derecho. Pero qué bueno ser una familia, hermanos, capaces de resolver nuestros asuntos. Hace como unos 15 días yo iba en mi carro. Yo procuro manejar bien. De hecho, casi nunca me accidento. Pero de pronto adelante iba una moto y yo percibí que él trató de pasar y como no alcanzó, frenó y yo le di un golpe. Y él cayó y la moto cayó. Y a mí me dio mucho susto. Claro, eso es muy incómodo. Entonces yo me bloqueé y yo dije, bueno, yo voy a llamar a mi abogado para que venga, porque yo no quise decir te tiene la culpa, porque es lo primero, no, la culpa es tuya, no, que yo vine, no, que tal cosa, no, que... Y acabamos peleando. Y mi esposa se bajó toda asustada, perdón señor, perdón, pues ya asumió la culpa. Cuando surge un problema, a veces ese es el problema. El mayor problema es que no sabemos qué hacer. Entonces hacemos lo que se nos ocurre. Y lo que se nos ocurre es lo que nos hace daño. Entonces yo dije, voy a llamar a mi abogado, pero ni el teléfono lo podía marcar porque me cogió. Pero fíjese, vea, de repente aparece un pastor ahí. Y aparece un hermano y se va llenando eso de hermanos. Yo no sé. Entonces le dice el pastor al señor que está ahí caído, bueno, ya se había parado, pero la moto, dijo, señor, es que nosotros somos cristianos. Le dijo el pastor a él, arreglemos esto. Y él dijo, pues es que yo también soy de la iglesia pentecostal. Entonces él le dijo, ese señor que está manejando es el hermano Orbey. El hermano Orbey, levante esa moto de ahí, no pasó nada, se acabó el problema. El señor de la adrenalina, del calor, del furor, ni siquiera se había fijado porque él me conocía y de repente no me conoció. Entonces yo dije, mire qué fácil se arreglan los problemas. De todas maneras yo le di plata al hermano. Va a creer que... No. Porque él sí iba a ir. Y yo dije, no, la motico de todas maneras está un poquito deschavetada. Tenga, hermano, para que la arregle. Y si algo más hay que darle, me llama. Hasta ahora no me ha llamado y espero que no me llame.
Pero fíjese usted cómo cambió el panorama. Ya el tránsito había hecho el croquis, ya el abogado venía, ya íbamos para un pleito de la jurídico, no sé qué cosa. Entonces dijo el tránsito, ¿qué pasó? Y no, es que él es hermano mío. Digo, yo no entiendo eso, pero ya arreglaron el problema. Le dije, sí, está arreglado ya. Y yo creo que se me ocurre a mí citar eso ahora porque yo pienso, hombre, qué bueno que en verdad entre nosotros juzgáramos nuestros asuntos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo que estábamos leyendo en Levíticos, ¿qué es? Volvamos a Levíticos, porque quiero que les quede bien claro esto. Levíticos 19, y me gusta la expresión allí, fíjese bien: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Razonarás. Usemos el razonamiento. Por lo general, cuando surge una diferencia, uno de los dos sabe quién es el culpable. Pero el problema es que no lo asumen, no lo asumimos, porque nos ataca el egoísmo. Amén. Entonces Jesús está diciendo aquí cómo se deben manejar los asuntos emocionales de la ira. Y está enseñando y está corrigiendo las añadiduras, porque no dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Hasta ahí está bien. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la ley. Eso se lo inventaron ahí, y a muchos nos haría bien y más fácil, sería más fácil, porque amar al que me ama y aborrecer al que me aborrece, ¿cuál es el problema? Pero entonces sigamos leyendo aquí. Pero yo os digo, estamos viendo en los yo os digo de Jesús y los yo os digo de la ley y los yo os digo de los antiguos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice que hace salir su sol sobre buenos y que hace llover sobre malos. En realidad, ¿qué ejemplo ese nos da Jesús? Jesús podría decir que no llueva sino a los buenos en tiempo de verano, y los malos que los acaben el verano. Pero Dios da el agua, Dios da el sol para buenos y para malos, porque a todos nos trata por igual. En cierta manera, para Dios no hay buenos ni hay malos. Él quiere meternos a todos en la misma bolsa. Amén. Como quiere que nosotros aprendamos. La ley decía en Éxodo 23, vamos a leer Éxodo, libro del Éxodo 23, 1 al 4. Éxodo 23, la ley que decía, 23, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, ayudarás a levantarlo. Si se encuentran el buey del enemigo o el asno extraviado, vuelve y lléveselo. Y si está
la mula o el caballo debajo de la carga, ayuda a levantárselo. Es decir, no te fijes en la condición del enemigo, porque no debe ser así. Amén. Los cristianos debemos ser abiertos. No nos fijemos tanto en la gente que nos hace mal. Fijémonos para orar por ellos. Fijémonos para buscar el momento, una oportunidad, porque es que eso es lo más difícil. Terminamos aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mire que la vida cristiana o el cristiano siempre estamos llamados a hacer más. La pregunta es, ¿qué hacéis de más? Porque la gente que no conoce a Cristo tiene una forma de ser. Aman los que los aman. Saluda al que le saluda. Le ríe al que le ríe, porque esa es su condición. Pero el cristiano, según la palabra de Dios, está llamado a hacer más. Saludar al que no le saluda, porque es que esa es la gracia. ¿Qué gracia es yo saludarle a él porque él me saluda a mí? ¿Qué gracia yo reírle a él porque él me ríe a mí? Pero lo bonito es, amén, que no siendo mi amigo, yo lo salude, yo la salude. Es que eso es lo duro de la vida cristiana. Cantar, orar, leer la Biblia, venir al culto es como fácil, es como más bien fácil. Pero piense usted en un enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿usted sería capaz de invitar a un enemigo a comer a su casa? Oh, gloria a Dios, ojalá que sí. Porque mire, un enemigo, por Dios, ve, te invito a un almuerzo. Le aseguro que ahí se acabaría la enemistad. Claro que él pensaría que le va a dar veneno. Pero la vida cristiana es de tal tamaño, es de tal grandeza. Mano, es que ser cristiano es ser grande. Pero entendiendo grande como el más pequeño, el servidor, el que se baja, el que se humilla, el que salta la misericordia, el que salta el amor de Dios, el que no se cree prepotente, capaz, altivo, orgulloso. Eso es grandeza. Amén. Esto es para grandes, que son capaces de perdonar, que son capaces de pasar por alto la ofensa. Amén. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. Si a usted la ley les dice eso, no se crean eso, no aborrezcan a su enemigo. No, no dice eso la ley. Amén. Antes todo lo contrario. Si él está pasando por un momento con su problema con su buey, con su asno, si tiene hambre, sino todo lo contrario, demuéstrele el amor. Vamos a introducirnos brevemente en el segundo punto. El segundo punto, bueno, primero es una exhortación. Aquí dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendríais recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Eso se entiende fácilmente. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que es tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Eso se entiende sencillamente que no debemos hacer las cosas para ser vistos de los hombres, sino hacerlas para la gloria y la honra del Señor, y hacerlas secretamente. Pero quiero introducirme en este tema de la oración, que encuentro aquí dos cosas muy importantes.
que aquí también está Jesús enseñando. Cuando ores, ya sabemos por lo general el Padre Nuestro. No sean como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que tendrán su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En primer lugar, la oración debe ser dirigida a nuestro Padre. Amén. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre obviamente vive. La oración no debe estar dirigida a algo muerto. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que estamos orando ante un Dios que es vivo. Amén. Por eso los orantes, cuando oraban al profeta Baal, se sajaban su cuerpo, se herían y gritaban desde la mañana hasta la tarde. Y sus oraciones no eran escuchadas porque oraban a un Dios muerto. Mas tú, cuando ores, ora a tu Padre que está en los cielos. Las oraciones nuestras, cuando son bien dirigidas, cuando son bien enfocadas, cuando son pedidas en la voluntad de Dios, yo lo digo por mi experiencia, tienen respuestas. Tienen respuestas. Porque es que a veces nosotros sí oramos, pero oramos mal. Oramos, dice la Biblia, cuando oréis, no oréis, es decir, para que Dios supla como usted y yo queremos. Amén. Yo siempre entiendo que la oración es dejar un asunto en la presencia de Dios. Amén. Dios no trabaja con deseos, sino con necesidades. Hay muchos deseos y ojalá que el deseo sea una necesidad, pero por lo general es un deseo. Orar para gastar en nuestros deleites. Orar para gastar en nuestros deleites, en las cosas que nos deleitamos. Y hay oraciones que son más deseos nuestros que necesidades. Acuérdense de aquel mensaje: gracias a Dios no oyó mi oración. Porque si Dios hubiera escuchado todas las oraciones que hacemos, estaríamos en problemas, porque solo Dios sabe. Usted y yo no tenemos anticipado conocimiento de las cosas. Te ora en el momento, pero el que sí sabe y tiene conocimiento anticipado de las cosas, sabe por qué no nos lo da o por qué nos la da. Pero hay que aprender esto, y quiero detenerme aquí especialmente en este puntico. En primer lugar, oramos a nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios, y Dios para nosotros es Jesús manifestado en carne, y Él resucitó de los muertos. Así que no estamos hablándole a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y si está vivo, escucha. Amén. La oración no debe ser dirigida a un objeto muerto. Gracias a Dios por este conocimiento. Yo oré mucho a los ídolos. A San Martín de Porres le imploraba y le rogaba y nada pasó. Pues ¿qué podía hacer San Martín por mí? No, porque no es más, después lo entendí, que un ídolo. Pero nuestro Dios hizo los cielos y hizo la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. La oración no usa repeticiones como los gentiles. No hay que usar muchas palabras. No os hagáis pues semejantes a ellos. Pero me gusta mucho el verso 10. Venga tu reino. La oración debe ser: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo,
así también en la tierra. Y déjeme decirle que la voluntad de Dios, yo la entiendo, la voluntad de Dios es soberana, es soberana. En el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra todavía no, pero es un clamor por el cual muchos no oramos, porque las cosas más duras de la vida cristiana, aceptar la voluntad de Dios. Porque yo no pienso siempre que la oración modifica o cambia las decisiones de Dios. Hay cosas que en Dios están decididas. Hay un texto por aquí en Daniel que quisiera leer, pero antes también hay otro en Efesios, porque vamos a hablar un poquito, ya por terminar, de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1 dice, el verso 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay un propósito en Dios y hay un designio de Dios, y ese designio se llama su voluntad. ¿Qué es lo que está decidido por Dios para mí? Yo no lo sé, y mejor que no lo sepa. Pero por más que yo trate de cambiar, nada va a cambiar. Y quizás eso sea lo más duro, que ni aún con la oración, porque la Biblia dice que Él nos concede las peticiones si oramos conforme a su voluntad. Vamos a leer en Daniel 4:35. Daniel 4:35 también habla Daniel 4:35. ¿Qué dice ahí si lo encontraron? Gracias. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, amén, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí entendemos eso? Leámoslo bien. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tremendo eso, ¿verdad? Entonces muchos podrán decir, entonces, ¿para qué orar? Si ya Dios tiene decidido, ¿para qué orar? Pero la Biblia dice que sí, que debemos orar, pero orar buscando la voluntad de Dios. Amén. Porque hay cosas que Dios decide y nada va a cambiar. Y es lo más duro para la vida cristiana. Por ejemplo, Moisés. En algún momento Moisés desagradó a Dios, porque en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Entonces Dios dijo, no vas a entrar a la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que Moisés oraba a Dios. ¿Han leído ese texto? Moisés quería cambiar esa. Vamos a leerlo. Moisés no se resignaba
a no conocer la tierra, que era justo. ¿Cómo así que un hombre que ha luchado tanto con ese pueblo y que habló tanto de esa tierra, de repente no va a poder entrar? Entonces dice en Deuteronomio 3:23, oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, escuche, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, está orando Moisés, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte en el Líbano. Esa era la oración de Moisés. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más del asunto. Me puso bravo. A veces hay oraciones que hacen enojar a Dios. Ya Dios había decidido que no, y eso no iba a cambiar, y no cambió. ¿Y cómo se sentiría Moisés? Porque ese es el problema. Eso es como el padre. ¿Cómo se siente un hijo cuando el padre no le permite hacer lo que él quiere? ¿Contento? Hay muchos hermanos disgustados con Dios, como muchos hijos se disgustan con el papá, porque no les permite hacer lo que quieran. Y ahí está el secreto de que Dios permita. Por eso dice que hay que orar y en la oración decir, hágase tu voluntad. ¿Está dispuesto a aceptar la voluntad? Y me acuerdo de una oración, de otra oración. Esta oración la hacía el apóstol Pablo, y habla que oró 3 veces y era muy justo, estaba enfermo. Un hombre como Pablo, un siervo sirviendo a Dios toda su vida. Yo no sé qué tendría, algunos dicen que tenía problemas de ceguera, no sé, pero no está claro qué enfermedad sufría, pero de algo sufría. Y ya le había pedido a Dios por 3ª vez. Y vamos a leerlo. 2 Corintios 12. Dice, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Está hablando de un aguijón, de una enfermedad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué respuesta? ¿Usted cree que Pablo quedó contento? Es que eso es lo bonito, porque Pablo sí quedó contento. Como debería quedar usted y debería quedar yo. Pero el problema es tantos que se enojan y nos enojamos con Dios. Porque uno oye hermanos decir, tanto que yo le pido a Dios. Pues será que está pidiendo mal. Tanto que yo le ruego a Dios. ¿Será que está rogando mal? Y si no hay respuesta, aprendamos de Pablo. Mire esto. Mas me ha dicho, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, por tanto de buena gana, no de mala gana, sino de buena gana, ¿qué? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre. Le ocurre que Pablo debía haberse como enojado,
Pero el Señor, hombre, tanto que me quiere, que no sé qué, y tanto que le sirvo y tanto que yo hago por la obra, y yo todo enfermito y le pido que me sane y me dice que no, que está bien así, que la gracia de Él es más importante que todo. Él no aceptó con mala gana. Muchos se apartan de Dios, muchos viven disgustados con Dios, muchos no están contentos porque les parece que Dios no está siendo justo con sus vidas. Pero ahí está el secreto de aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo duro. Y hacerla no de mala gana. Pablo dijo: y de tal y de buena gana me glorío en mi debilidad, para que la grandeza de Cristo sea exaltada. No importa este aguijón, no importa esta enfermedad, no importa este problema. Lo que yo quiero es que si con esto la grandeza de Dios se exalta, es lo que me importa, que Él sea exaltado aún por encima de mi flaqueza, de mi debilidad y de mi enfermedad. Pero Cristo sea exaltado. Eso es aprender. Cuando Él dice, orando, dice: hágase tu voluntad. No se enoje con Dios si Dios no responde lo que usted quiere que le responda. Moisés también aceptó la voluntad de Dios. David aceptó la voluntad de Dios. Y los grandes hombres que han aceptado la voluntad de Dios siempre han visto que fue mejor así. ¿Cuántos alguna vez oraron a Dios porque se enamoraron y les parecía que si no se casaban con esa o con ese, se morían? Y ayunaban y oraban y rogaban, y resulta que no, se acabaron casando con otra. Cuando yo muy joven me enamoré, mi primera novia, yo tuve una novia, no más, y con la que me casé. Buena persona, ¿sí o no? Pero yo me enamoré tan perdidamente, era mi primera noviecita. Yo oraba a Jesús, porque le decían a uno: hay que orar, Señor Jesús, y ore, y ore, y ore, y ore. Y algún día que yo estaba bien enamorado, me echó. Y mire cómo es la vida, porque bueno, a mí se fue muy duro. Y muchos hasta se pueden apartar de la iglesia, porque van tras de cosas que no son. Uno llena la iglesia es por buscar la presencia de Dios, por resaltar la grandeza de Dios. Pero a veces no vienen a la iglesia por cosas equivocadas. Y fue muy duro porque yo quería mucho a mi novia. Pero después me di cuenta que no era. Y yo mismo digo: gracias a Dios no oyó mi oración. Porque no era esa, era la que tengo. Y ahora me pongo a hablar a veces con mi esposa y digo: yo no hubiera sido feliz. Dios es bueno, porque el único que sabe dar, por eso dice: como el Padre sabe dar las buenas dádivas a sus hijos, solo el Padre puede interpretar lo mejor para su hijo. Y Dios es un Padre de misericordia y de verdad, y solo Él sabe qué es lo que nos conviene, aunque a nosotros nos parezca absurdo. Y eso es lo difícil de la vida cristiana: cómo entender y hacer la voluntad de Dios. David oraba por un niño enfermo. Su hijo estaba enfermo de muerte. Y David se afligía y oraba. No comía, no se afeitaba, no se ungía. Estaba tirado en el piso.
y nadie le podía ni siquiera hablar. ¿Cómo estaba ese hombre de devastado? No comía, no se ungía, no se afeitaba, tirado en el piso y nadie me hable. Estaba en oración y ruego a Dios. Cualquiera podrá decir, es que así es que es. Y ponga cuidado que Dios le va a responder. Y a los días llegaron los ancianos y le dijeron, tu hijo ha muerto. Qué noticia para un hombre que está tirado en el piso en esa condición, en ese clamor, y la respuesta es, tu hijo se murió. Y dice que él se levantó, se ungió, fue al templo y adoró. Y dijo, y los ancianos se sorprendieron y le reclamaron, cuando tu hijo vivía, no te ungías, te afligías, no comías, nadie te hablaba. Y ahora que te decimos que ha muerto, te levantas. En otras palabras, como si nada. Entonces él dice, él razona, hay que ser razonables. Él razona. Hay que usar la razón, hermano. Él razona y dice, cuando mi hijo vivía, yo decía, quizás Dios tenga misericordia. Pero ahora que ha muerto, yo iré después a él, porque también me voy a morir, pero ya él no volverá a mí. ¿Qué razón, qué lógica esa, cierto? Entonces, esa fue una respuesta para muchos negativa. ¿Para qué orar? Mire cómo se ora. Mire cómo aflige. Y Dios, ¿qué le dijo? Se murió. Dios no responde. Dios nos... No. Él fue al templo y adoró. Y dijo, gracias, Señor, porque hubo una respuesta. Tal vez no la que yo esperaba, pero hubo una respuesta. Y tú sigues siendo el Dios de mi vida, el Dios de toda misericordia, de toda grandeza. Tú sigues siendo mi Dios. Porque muchos se enojan con su padre porque no les permite hacer lo que ellos quieren. Hermano, la vida cristiana es una vida de grandeza, es una vida de sumisión a la completa y soberana voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace del cielo y se tiene que hacer algún día absolutamente en la tierra, porque Dios es soberano. Y nada va a cambiar los designios de Dios. Usted y yo estamos es para cumplirlos y en todo darle la gloria y la honra a Él. Póngase en pie. A propósito, vamos a orar. Señor Jesús,